Estamos, ¿se acuerdan con las reglas de derivación? Habíamos llegado hasta acá, hasta la suma y la resta. La suma y la resta de funciones. ¿Sí? Bueno, habíamos venido haciendo ejercicios de derivación de las funciones, de los teoremas que veníamos viendo. Cualquier cosa vemos un par de reglas de derivación más y hacemos algunos ejercicios más. ¿Sí? Ya creo que del práctico yo ya les había indicado cuáles eran los que ya podían ir haciendo. No sé si había alguna pregunta hasta ahora de lo que vimos, si había alguna regla de derivación que... ¿Se acuerdan? La que vimos era que si y es constante, la derivada es 0. Si la función es y a la x, o sea, y igual a x, la derivada es 1. O sea, la derivada de la variable independiente es 1. Después vimos que x a la n, la derivada era n por x a la n menos 1. ¿Sí? Y esas eran todas las que habíamos visto. ¿Sí? Y después, bueno, esto de transformar las funciones para que nos queden de la forma x a la n. ¿Sí? Y poder derivarlas. Bueno. Después surgió esto de que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas, y que la derivada de una resta de funciones es igual a las restas de la derivada. O sea, la derivo a cada una y las resto entre ellas, a las derivadas. ¿Sí? Que sería, bueno, acá está como un poquito una notación más extensa, pero si no sería, si tengo una función f más una función g y las tengo que derivar, entonces es la derivada de la función f más la derivada de la función g. ¿Sí? Inclusive habíamos hecho algunos ejercicios, como este por ejemplo. Acá habíamos visto un ejemplo de cómo entonces se va derivando término a término. Se calcula la derivada de cada uno de los términos. ¿Sí? Bueno, y se lo deja así porque son monomios de diferente grado, o sea, no se los puede agrupar. ¿Mm? Bueno, y esto era lo que tenemos para empezar hoy, que es la regla de la derivación del producto. La regla de derivación del producto de funciones. Y acá surge un problema. Que acá no es como en la suma y en la resta que se deriva cada una de las funciones y se la multiplica a las derivadas. Eso no es cierto. Eso, hola, ¿qué tal? Eso no se cumple. No se cumple. Entonces acá, arriba, la primera parte de la diapositiva les muestra un ejemplo de cuánto nos tendría que dar la derivada de x por x. Porque x por x es x cuadrado. Y nosotros la derivada de x cuadrado ya sabemos que es 2x. Si a esa potencia la consideráramos como un producto, x por x sería equivalente, ¿no? X al cuadrado es lo mismo que x por x. La derivada de x por x nos tendría que dar 2x. Eso es lo que nos tiene que dar. En cambio, si nosotros intentáramos decir, bueno, la derivada de la x por la derivada de la x es 1, por la derivada de la otra x es 1, 1 por 1 me daría 1. O sea, de ahí ya surge que la derivada del producto de funciones no es igual al producto de las derivadas. Entonces hay que ver cómo es la regla para derivar
cuando tengo productos de funciones, ¿sí? Pero con eso, un ejemplo para descartar el hecho de que si tienen derivada de producto de funciones, no hagan el producto de las derivadas, porque está mal, no coincide, no es el resultado correcto, ¿sí? No es el resultado correcto. O sea, si nosotros tuviéramos esto, x, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, y no lo derivásemos como x al cuadrado, sino como un producto, nos tiene que dar 2x. Entonces, ahora viene cuál es la regla de derivación. Bueno, acá en estos dos recuadros así sombreados, está planteado la regla de derivación del producto con las dos notaciones. Una es con la de diferenciales y la otra es con la notación de Newton, digamos, con esto de los apóstrofes. Cualquiera de las dos es lo mismo, ¿no? Cualquiera de las dos es lo mismo. Por ahí, al ser más compacta, uno se termina aprendiendo estas con los apóstrofes. ¿Sí? Ya la analizamos ahora. Bueno, lo que está en símbolos, yo se los escribí también en lenguaje coloquial, digamos, acá en la parte inferior de la diapositiva. Acá lo que dice, no sé si están copiando todavía. Bueno. A ver. Sí, primero es f derivada por g sin derivar más f por g derivada. Sí, sí, está bien. Bueno, ahí entonces ya aprovechando que hicimos zoom, si tenemos
que derivar el producto de dos funciones, por ejemplo, después se puede extender a 3, a 4, pero el caso más simple es con dos funciones que se están multiplicando. Entonces el resultado de la derivada de ese producto de funciones es igual a la derivada de la función f, de la primera función, por la segunda sin derivar. Después, más otro término donde va a ir la primera función sin derivar por la segunda derivada. O sea, se va derivando una función por vez y se las multiplica por las otras sin derivar. Y después se van sumando esos resultados. Si fueran tres funciones, entonces es la primera por las otras dos sin derivar, más la segunda derivada por la primera y la tercera sin derivar, más las primeras dos sin derivar por la derivada de la tercera. En cada término se deriva solo una y se multiplica por las otras funciones sin derivar. ¿Sí? Esa es la regla de derivación del producto. Podemos hacer el ejemplo este de acá. Estaba ahí en la diapositiva, por ejemplo. X por X derivado. No va a ser muy claro, pero van a ver que se llega al resultado. Es la derivada, o sea que este f es x y g es x también. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? La derivada de la primera, la derivada de x es 1, por la segunda sin derivar, que es x. ¿Sí? Más x, que es sin derivar la primera, por la derivada de la segunda. Entonces me queda x más x, que es igual a 2x. X más x, que es 2x. Y ahí está el resultado, sí, es el correcto, digamos. ¿Sí? Pues acá tengo 1 por x, es x. Más x por 1, que también es x. O sea que me queda x más x. X más x, tengo 2 veces x. O sea que esta es la derivada primera. ¿Qué es lo que nos tendría que dar? ¿Por qué? Porque si lo resolvemos a esto como x al cuadrado, la derivada es 2x. ¿Sí? X por x también lo podemos considerar como x al cuadrado. Bueno, esto aplica y ya lo vamos a utilizar en los ejercicios que están en el práctico. Bueno, y un caso similar ocurre cuando tenemos que derivar cociente de funciones. Cociente de funciones. Lo mismo, acá les puse un ejemplo. Salud. Les puse un ejemplo de una función que sería un cociente de funciones, pues sería x sobre x al cubo. X sobre x al cubo. Supónganse que tienen que derivar eso, que es como un cociente. ¿Cuál sería el camino alternativo? Bueno, resolver la división, me quedaría x a la menos 2. Porque sería 1 sobre x cuadrado, que sería x a la menos 2. ¿Se entiende? Y eso sí lo sabemos derivar nosotros. Es menos 2 por x a la menos 3. Quiere decir que el resultado de este cociente
el resultado de derivar x sobre x al cubo nos tiene que dar menos 2 por x a la menos 3 o menos 2 sobre x al cubo. ¿Sí? Y acá para que vean que no se llega a ese resultado cuando nosotros hacemos el cociente de las derivadas. No se puede derivar numerador y denominador por separado, porque el resultado al que llegamos es otro. Porque la derivada de x sería 1 y la derivada de x al cubo sería 3x al cuadrado. O sea que nos quedaría este resultado, que es bien distinto a este. Este es el correcto. Este es el correcto. Este es el que tiene que dar. Pero no llegamos a ese resultado haciendo el cociente de las derivadas. Porque el cociente de las derivadas nos da otra cosa que no está bien calculado. No es esa la regla de derivación del cociente. Eso es a lo que voy con esta primera parte. Con este ejemplo, es como un contraejemplo para decirles, no es así como se calcula. Por eso ahí dice con celeste arriba, la derivada del cociente de funciones no es el cociente, o sea, no es igual al cociente de sus derivadas. Lo que está así a continuación es la regla de derivación del cociente de funciones. La regla de derivación del cociente de funciones. Bueno, ahí está entonces cómo es la regla. Si ustedes tienen un cociente de funciones y lo tienen que derivar, tienen que calcular su derivada, la regla es la siguiente, un poquito extensa. Es como la del producto en cuanto a que es una sin derivar, o sea, una derivada por la otra sin derivar. O sea, la función del numerador derivada por la función del denominador sin derivar. Pero acá viene el cambio, acá es menos, en la del producto era más, ¿se acuerdan? Acá es menos. Menos la función f, que es la que está en el numerador, por la derivada de la función g que está en el denominador. Y todo eso dividido en la función g del denominador sin derivar, pero elevada al cuadrado. Pero elevada al cuadrado. ¿Sí? Lo podemos hacer con este ejemplo. ¿Sí? Para que vean entonces cómo se deriva. X sobre x al cubo. Eso es el cociente que hay que derivar. ¿Cómo se hace entonces? 1, que es la derivada de f, por x al cubo, menos x, que ahí va sin derivar el numerador, por la derivada del denominador, que es 3
x cuadrado. Y todo eso sobre x al cubo todo al cuadrado. Entonces, acá, ¿qué les queda? X al cubo menos 3x al cubo sobre x al cubo al cuadrado. O x a la sexta le podemos poner también. ¿Se acuerdan que potencia de potencia, los exponentes se multiplican? X x a la sexta. Bueno, acá x cubo, como son monomios semejantes, digamos, son del mismo grado, se pueden restar, o sea que me queda menos 2 x cubo. Porque tengo un x cubo menos 3x cubo negativo. Me quedan 2x cubo negativo. Sobre x a la sexta. Acá nos queda cociente de potencias de igual base. X al cubo sobre x a la sexta. ¿Se acuerdan? Entonces queda menos 2 por x y los exponentes se restan. 6 menos 3, menos 3. Menos 2, x a la menos 3. O menos 2 sobre x al cubo, si quieren pueden ponerlo también. ¿Sí? Pero ese es el resultado que estaba indicado acá, que era si lo derivábamos como x a la menos 2. ¿Sí? Entonces eso es lo que va a haber que acordarse de la regla de la derivación del cociente. Para el parcial seguro va a haber uno para que derive con la regla del producto, otro para que derive con la regla del cociente y así. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿No? Después, el resto es práctica. Y bueno, y aplicarlo correctamente para las funciones que vayamos viendo. Faltan algunas derivadas más por aprender. Bueno, acá hay otro ejemplo. Acá hay otro ejemplo un poquitito más largo. Está desarrollado para que es cociente de funciones, ¿no? Y está desarrollado para que ustedes vean y acá está paso por paso, acá dice el denominador sin derivar por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador, ¿sí? Sobre el cuadrado del denominador. Y acá están los resultados. Acá está, ¿ves? La derivada de 3x cuadrado es 6x. ¿Se entiende? Y después acá la derivada de 2x cubo más 5x cuadrado es 6x cuadrado más 10x. ¿Sí? Son con polinomios un poquitito más extensos. No sé si lo quieren calcular a eso. Como práctica antes que pasemos a lo siguiente.
Quieren que lo agrande ahí a ver, no sé si, no sé si llega, no va a entrar. Ahí está cómo es la función. Bueno, después está resuelto, pero lo pueden ir resolviendo ustedes, después controlan que les quede igual a lo que está ahí. Bueno, ¿estamos? Ya vamos a hacer más práctica de esto. Eh,
Acá hay cómo se llega a la fórmula para derivar, por ejemplo, y igual a raíz cuadrada de x. Nosotros ya le hemos derivado esta función, pero a través de transformarla en x a la 1 medio, ¿se acuerdan? Escribíamos la raíz como exponente fraccionario, como una potencia con exponente fraccionario, y la derivamos. Lo que está acá sería una demostración porque se deriva mediante la definición. De paso, para recordar la definición de derivada, ¿se acuerdan? Era f de x más, x más delta x menos f de x sobre delta de x. A ver. Acuérdense en esto. La derivada es la definición, ¿no? La derivada de una función es igual al límite para cuando delta de x tiende a 0 de f de x más delta x menos f de x todo sobre delta de x. Eso, acuérdense, siempre viene de el cociente, esto sería el cociente incremental, delta de i sobre delta de, esto del numerador, esta resta, se la suele llamar delta de i también, ¿sí? Y en definitiva lo que hace, el cociente incremental calcula la pendiente de la recta secante. Y cuando le tomamos el límite para cuando delta de x tiende a 0, lo que vamos a obtener como resultado es la pendiente de la recta tangente. ¿Sí? Y eso es el resultado de ese límite, se conoce como derivada primera de la función. Bueno, acá entonces, el primer paso es encontrar la expresión de la función, pero evaluada en x más delta de x. O sea, la función incrementada, digamos, la imagen correspondiente para cuando la x sufre un incremento de delta de x. ¿Sí? Entonces, bueno, lo que hay que hacer es reemplazar en la función original donde está la x, reemplazarlo por x más delta de x. Por eso nos queda raíz de x más delta x. El segundo paso es hacer la resta con la función original sin incrementar, o sea, le restamos la f de x original, digamos. Ven entonces que tenemos la función incrementada en el paso anterior menos la función original. Entonces nos va a quedar raíz de x más delta de x menos la raíz de x que era la expresión de la función. Y eso nos va a dar el delta de i, o sea, el incremento de la función. ¿Cuánto cambia? ¿Qué diferencia hay entre las imágenes? Las alturas de los puntos. ¿No? Más allá, o sea, les explico esto para que no se pierdan solo en los símbolos, en las letras y demás, sino que, bueno, que tengan en cuenta qué estamos trabajando. Con esta resta entonces vamos a tener el numerador de este cociente. Eso nos queda raíz de x más delta de x menos raíz de x. Y ahora se divide, el tercer paso sería dividir en delta de x todo. Divido en delta de x.
Entonces, al resultado del paso anterior se divide el delta de x. Cualquier cosa que no se entienda me dicen. Bueno, acá viene un paso adicional que es racionalizar el numerador. ¿Qué es lo que se hace? Se multiplica y se divide por el conjugado. Ahí le pondría un paréntesis así. Por el conjugado. Ven entonces que acá tenemos un signo menos, entonces en el conjugado va un signo más. En el signo que está fuera de la raíz. Los signos que están dentro de la raíz no cambian. Se multiplica y se divide. Bueno, eso permite sacar, se van las raíces, se acuerdan por una diferencia de cuadrado, es como que ahora cada raíz la elevamos al cuadrado y ahí se simplifican, por eso acá ya no están las raíces. ¿Se entiende eso? Que acá quedaría así. Raíz de x más delta de x al cuadrado menos raíz de x al cuadrado. Esto ya lo hicimos cuando levantábamos indeterminaciones, ¿se acuerdan? Bueno, entonces ahí se va a simplificar el exponente con la raíz. Para eso se hace lo de multiplicar y dividir por el conjugado, para poderlo escribir como diferencia de cuadrados, que se vaya el exponente con la raíz. Por eso es que queda x más delta de x menos x. Ahí este x con este menos x se cancela. Y entonces nos queda este delta de x del numerador también se va a simplificar con este delta de x.
¿Vamos bien? Bueno, y de ahí queda el último paso, que es tomar el límite ya. Toman el límite para cuando delta de x tiende a 0. Cuando delta de x tiende a 0. Y fíjense que si reemplazan delta de x por 0 acá, les queda, bueno, raíz de x más raíz de x es 2 veces raíz de x. ¿Vamos? Entonces, ese es el resultado. La derivada de raíz cuadrada de x es 1 sobre 2 raíz de x. Ese es el resultado de la derivada. En este caso, bueno, cuando tengamos que derivar raíz cuadrada de x, ya directamente vamos a poner el resultado, porque ya sabemos que ya está demostrado que es ese el resultado. Este proceso que les muestro en esta diapositiva es para ver, están los 4 pasos en los que uno puede separar el proceso de derivación aplicando la definición de derivada. ¿Cuál es la definición de derivada? Que está con rojo acá. Esto es definición de derivada. ¿Vamos? Bueno. Bueno, después tenemos otra función que es y igual a e a la x. En este caso la derivada es e a la x, es la misma función. La derivada es la misma función. Acá yo les puse una gráfica y una tabla de valores para que ustedes vean que eso es cierto. Digamos, acá entonces hay una demostración numérica. ¿Sí? No hacemos la demostración analítica como hicimos en la anterior, sino una demostración numérica, una demostración gráfica, que también es válido, digamos, ¿no? ¿Qué es lo que les puse yo acá? Cuando la x vale un determinado valor, ¿cuánto vale la función? La función sería e a la 0 es 1. Y la pendiente de la recta tangente, si uno dibuja, digamos, la recta tangente, por ejemplo, con GeoGebra, en ese punto, verá que la pendiente es 1. O sea, es lo mismo que este valor, es lo mismo que e a la 0. Si nos vamos a x igual a 1, que sería acá, esto sería x igual a 1, el valor de la función sería e a la 1, que es e. Y si vemos cuánto vale la pendiente de la recta tangente en ese punto, vale e. E es un número irracional, ¿no? 2,71, 82 creo. E es igual a 2,71, 82 y así. Es un número irracional, quiere decir que tiene infinitas cifras decimales no periódicas. Ese es el número E
también conocido como número de Mepper. Mepper creo que va con mayúscula porque es el apellido del matemático que lo descubrió. Bueno, entonces es fácil. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Sí? Después acá está cuando la función es logaritmo natural de x. Logaritmo natural de x, la derivada es 1 sobre x. ¿Sí? La derivada es 1 sobre x. Acá también se puede hacer la demostración. Es más complicada esta. Es más complicada, yo se la voy a dejar ahí planteado, pero sería por la definición. La derivada sería el límite para cuando delta tiende a x de la función incrementada menos la función sin incrementar dividido en el delta de x. Hasta ahí lo fácil. Hasta ahí lo fácil. Otra forma primero veamos en la gráfica para que ustedes lo entiendan. Veamos acá. Acá está en la gráfica, si quieren lo podemos hacer en GeoGebra para que lo vayan viendo analíticamente, pero se los muestro en resumen. Acá cuando x es 2, la derivada vale 1/2, o sea 1 sobre x. ¿Se entiende? Cuando x es 3, la derivada es 1/3, 1 sobre x. Cuando la x es 4, la derivada es 1/4. Acuérdense que la derivada es siempre la pendiente que tiene la recta tangente a la curva en ese punto. Ya lo vamos a hacer ahora. ¿Sí? Y lo mismo acá, por ejemplo, cuando x es 1/2, la derivada es 2, es siempre la recíproca, es 1 sobre x. Entonces, 1 sobre 1/2 es 2. ¿Se entiende? Cuando x es 1/3, la derivada es 3, es la recíproca. ¿Sí? Hacemos a ver, en GeoGebra. Acá, y igual a logaritmo natural, ¿tengo? Logaritmo natural de x. Ahí está la gráfica de la función. Voy a poner punto en la curva. Perdón. Punto en objeto le quería hacer. Punto en objeto. Ahí está. Y ahora vamos a poner que nos calcule la tangente. Tangente a esta curva en este punto. Esa es la recta tangente. ¿Sí? Acá está la ecuación de la recta tangente. Entonces, bueno, como la x es 1, la pendiente es 1 también. ¿Sí? Ahora vamos a mover, por ejemplo, para 2. Ahí está. Cuando x es 2, fíjense, bueno, está la recta tangente y la pendiente es 0,5, o sea, 1/2, es 1 sobre x, 1 sobre 2. ¿Sí? Si nos movemos para x3, en x3,
la pendiente es 0,33, que es un tercio. Es 1 sobre... ¿Se entiende entonces que ahí ya podríamos deducir que efectivamente la derivada de logaritmo natural de x es 1 sobre x? O sea, ese es el valor que me va a esa es la fórmula que me va a permitir encontrar la pendiente de la recta tangente a la curva en cualquier punto de la misma. ¿Sí? Bueno, esa sería una demostración, si ustedes quieren, numérica, que es bastante intuitiva, creo que se entiende, y lo que viene acá sería una demostración analítica de que eso es cierto. Es un poquito complicado el proceso. Ténganlo en cuenta, es importante saberlo, digamos, conocerlo. Hay distintas formas de demostrarlo analíticamente. Yo lo que elegí fue la que a mí me resultó más clara, digamos, más sencilla, porque utiliza las cosas que venimos viendo anteriormente. Hoy en día con toda esta inteligencia artificial que está surgiendo ahora, uno puede decirle, pedirle que le haga la demostración, que se lo explique, explícame paso a paso, le podemos poner, ¿sí? Y nos va a calcular. Bueno, acá está entonces lo que hay que hacer. Fíjense, aplicamos propiedades de los logaritmos. El logaritmo, la resta de logaritmos, no sé si se acuerdan de estas propiedades, la resta de logaritmos es igual al cociente de los logaritmos. O sea, el logaritmo de x más delta de x menos el logaritmo de x es igual al logaritmo de x más delta de x sobre x. Esa es la primera propiedad que hacemos uso para transformar esta resta. Después lo siguiente que se hace es distribuir el denominador, digamos esta x, la distribuyo en esta x y en este delta de x. ¿Sí? Sí, son todas propiedades de los logaritmos. Después, ¿qué es lo que queda entonces? Este delta de x que está dividiendo, lo sacamos así como multiplicando 1 sobre delta de x por logaritmo de x. ¿Sí? Lo sacamos del denominador, lo ponemos como un producto de 1 sobre delta de x. Es exactamente lo mismo. Y acá simplificamos, porque x sobre x es 1, o sea que nos queda el logaritmo natural de 1 más delta de x sobre 0, que sería este de acá. ¿Sí? Después se vuelve a aplicar otra propiedad de los logaritmos, que es que si un número multiplica a un logaritmo, entonces es igual al logaritmo elevado a ese número. Esa es también propiedad de los logaritmos. ¿Sí? El 1 sobre x que estaba multiplicando acá, ahora pasa como exponente del logaritmo. Bueno, y acá viene una...
algo que no hemos hecho mucho nosotros, que es cambio de variables. Se le llama de otra forma. A 1 sobre x lo vamos a llamar a. Y a delta de x lo llamamos t. ¿Sí? 1 sobre x a, delta de x t. Entonces se reemplaza ahora. Y queda, bueno, delta de x lo reemplazamos por t. O sea, cuando t tiende a 0. El logaritmo de t que tenemos nosotros acá como delta de x por a, porque a es 1 sobre x, elevado a la 1 sobre t, que sería, es reemplazar a la delta de x, la reemplazamos por t, y a 1 sobre x lo reemplazamos por a. Bueno, y este es un caso de límite notable. Este es un caso de límite notable. ¿Se acuerdan que hablamos de los límites notables cuando nos daba E? Había dos casos en los que nos daba E el límite notable. Bueno, este corresponde, esto queda como E a la A. E a la A. O sea que queda el logaritmo de E a la A. E a la A, deshacemos la sustitución del cambio de variable, A es 1 sobre X. O sea que nos queda el logaritmo natural de E elevado a la 1 sobre X. Y ahí volvemos a aplicar la propiedad del logaritmo, pero ahora para bajarlo al exponente. Al exponente lo bajamos acá multiplicando al logaritmo. 1 sobre x por logaritmo natural de E. Y logaritmo natural de E es 1. Esto es 1. Porque sería, ¿a qué exponente hay que elevar la E para que dé E? Hay que elevarla a la 1. El logaritmo en la misma base del número que es la base es 1. Si yo les digo logaritmo en base 2 de 2 es 1. Quiere decir que hay que elevarlo al 2, hay que elevarlo a la 1 para que me dé 2. Por eso es que esto es 1, esto es 1, entonces queda en definitiva 1 sobre x la derivada. Y ahí está demostrado analíticamente que la derivada del logaritmo natural de x es 1 sobre x. ¿Sí? De las que hemos visto, yo creo que es la más complicadita de las demostraciones. ¿Sí? Porque tiene propiedades de los logaritmos. Pero bueno, tienen también la demostración numérica que les decía. La derivada entonces en definitiva es 1 sobre x. Y cuando tenemos logaritmo en base a de x, esto es generalizando, logaritmo en base a de x, por ejemplo, logaritmo en base 10 de x. La derivada es 1 sobre x por logaritmo natural de 10. Sería. Quieren que hagamos un ejemplo acá. A ver. Y igual a logaritmo en base 3, por ejemplo, de x. Entonces la derivada es 1 sobre x, la derivada. Perdón. La derivada es 1 sobre x
por logaritmo natural de 3, que era la base del logaritmo. ¿Sí? Si, por ejemplo, es igual al logaritmo en base 10 de x, la derivada va a ser 1 sobre x por logaritmo natural de 10. Así para distintas bases. Bueno, acá está otra función, ya entramos en la derivación de funciones trigonométricas, que es la derivada de seno de x es coseno de x. El resultado de la derivada de seno de x, de la función seno de x, es coseno de x. Bueno, acá está la demostración, no la vamos a desarrollar. Está ahí para que ustedes la analicen. Acá tienen un límite notable, ¿ves? Seno de delta de x sobre delta de x. Ese límite notable es igual a 1. ¿Sí? Y este límite es 0. Este límite es 0. Bueno, en definitiva lo importante acá es entender que la derivada, el resultado de derivar seno de x es coseno de x. Acá en las gráficas que tienen al costado, las gráficas que tenemos al costado, está la relación, ¿ves? Miren cómo acá, por ejemplo, cuando seno de x es, el ángulo es de pi sobre 2, o sea, 90 grados, ¿sí? El seno del ángulo mide 1. El seno del ángulo vale 1. Y la recta tangente tiene pendiente 0 porque está horizontal la recta. Bueno, y eso se corresponde acá. O sea, si uno lo fuera graficando, ahí está, para pi sobre 2, 0. El tema es que esta es la gráfica de seno de x y el sucesivos valores de las pendientes de las rectas tangentes coinciden con los valores de la función coseno de x. ¿No? Ahí es 0, por ejemplo. Después acá también, miren.
Acá también ven, acá la derivada es 0, coincide ahí en ese punto, entonces 0. Y va fluctuando la pendiente entre 0 y 1 y va generando esa gráfica. Esta sería una forma de demostrar que la derivada de seno de x es coseno de x. ¿Sí? Quédense con esto. La derivada de la función seno de x es coseno de x. Bueno, estos son cálculos auxiliares para demostrar la derivada. Ahora veamos acá. La derivada de la función coseno, la derivada de coseno es menos seno de x. La derivada de la función coseno es menos seno de x. Vámonos quedando con el teorema de derivación. Acá está demostrado gráficamente, se demuestra que es cierto. Y acá está la demostración analítica. Ya terminamos de ver estos teoremas y pasamos a resolver el ejercicio con todo lo que hemos visto. La derivada de coseno, entonces, menos seno. Bueno. Acá está la derivada del tangente de x. Hay dos formas de escribir el resultado de la derivada de tangente de x. Una es secante al cuadrado de x, o la otra sería 1 sobre coseno cuadrado de x. Bueno, esa sería la demostración teórica. Yo les voy a pedir que ustedes, como aplicación de lo que vimos hasta ahora, lo resolvamos a este ejercicio, pero en función de las reglas de derivación que sabemos nosotros, para ver que se llega a este resultado.
Bueno, acá está resuelto. Acá está resuelto como les digo que lo planteen. Tangente de x es igual a seno sobre coseno. ¿Estamos de acuerdo que seno sobre coseno es igual a tangente? Entonces nosotros en base a lo que sabemos podríamos escribir, no derivamos, pero decimos, bueno, reemplazamos, en vez de decir tangente, decimos seno de x sobre coseno. Y esto sí ya lo podríamos derivar aplicando el teorema de derivación del cociente de funciones y sabiendo que la derivada de seno es coseno y la derivada de coseno es menos seno. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era? Es la derivada de seno por coseno sin derivar. ¿Se animan a ir haciéndolo ustedes en la carpeta sin copiar esto? Sería la derivada de seno, lo podemos hacer acá. Nosotros tenemos que derivar seno de x sobre coseno de x. Eso hay que derivar. Entonces va, la derivada de seno, que es coseno, por el coseno del denominador sin derivar. Menos el numerador sin derivar sería seno de x por la derivada del coseno, que es menos seno. Menos sobre coseno cuadrado. Coseno al cuadrado. El coseno es el que se eleva al cuadrado, no la x, ¿no? Entonces, coseno cuadrado de x. Es bien fácil acá. Acá tenemos coseno por coseno, coseno cuadrado de x. Y acá tengo menos seno por menos seno. Menos por menos se hace más. Seno por seno, seno cuadrado de x. Sobre coseno cuadrado de x. Bueno, esto les debe sonar. Seno cuadrado de x más coseno cuadrado de x. Es la identidad fundamental de la trigonometría. ¿Se acuerdan de eso? ¿Cuánto es? Igual a 1. Es 1 sobre, ¿sí? Coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, por teorema fundamental de la trigonometría. Bueno, y ahora esto, ¿se acuerdan que 1 sobre coseno es secante? 1 sobre coseno es secante. Entonces, 1 sobre coseno cuadrado es secante al cuadrado. Cualquiera de esos dos resultados está bien. Entonces ahí acabamos de calcular la derivada de la tangente de x, pero derivando seno sobre coseno.
¿Vamos? Bueno, de paso vamos haciendo ya un poco de práctica. Bueno, este tema es cortito, lo vemos antes de pasar a la práctica. Se llama derivadas sucesivas. ¿Esto a qué se refiere? A que nosotros a una función, lo que estábamos haciendo hasta ahora es derivarla, entonces le poníamos así un f y un apóstrofe, que quiere decir la derivada primera. Pero bueno, como vimos recién, la derivada generalmente queda como, o el resultado de la derivada es otra función. La derivada de seno es coseno, o sea, es otra función. Esa función se la podría derivar. Entonces ahí pasaríamos a obtener lo que se conoce como la derivada segunda o la segunda derivada, que es derivar la derivada. Ya no la derivo a la función, sino que la derivo a la derivada que obtuve anteriormente. ¿Sí? Entonces eso sería la derivada segunda, se le pone dos apóstrofes. ¿Sí? Quiere decir que es la derivada de la derivada. ¿Sí? En la notación de Leibniz, de diferenciales, sería, tengo la derivada de y con respecto de x, y a eso lo volvemos a derivar con respecto de x. Entonces se escribe como la derivada de segundo orden de la y, derivándola dos veces con respecto a la x. Así se lee, digamos, esta notación. Acá el diferencial es el que va elevado al cuadrado y acá es la variable x o la variable independiente la que va elevado al cuadrado, diciendo que se derivó dos veces considerando a la x como variable. Esto nos va a ser útil el año que viene cuando veamos derivaciones de funciones de más de una variable independiente. ¿Sí? Y la derivada tercera podríamos calcular, por ejemplo, entonces es un proceso que uno puede continuar. La derivada tercera es la derivada de la derivada segunda. ¿Ven? Está la derivada segunda entre paréntesis, indicando que la vamos a derivar a la derivada segunda. Pueden ser tres apóstrofes y después quedaría derivada de tercer orden de la función y, de la variable y, con respecto a la variable x las tres veces. Y después ya cuando es cuarta, por ejemplo, ya no vamos a poner cuatro apóstrofes, sino que vamos a poner entre paréntesis en el orden ya 4, 5, ya escribimos el numerito. ¿Sí? Y acá les muestro un ejemplo. Dice, encuentre las 5 primeras derivadas de esa función. Entonces, bueno, vamos. Primero calculamos la derivada primera. Ahora, para calcular la derivada segunda hay que derivar la derivada primera. Ya no me fijo en la función original, sino que me fijo en la derivada primera. Por eso acá queda 24x cuadrado, porque este 3 baja, se multiplica con el 8 y así. ¿Sí? Se deriva la derivada. Y ahí obtenemos la derivada segunda. Si queremos la derivada tercera, se deriva la derivada segunda, la anterior, la de orden anterior. Derivamos de orden 4, entonces derivamos la de orden 3, nos queda 48. Y después la de orden 5 ya nos queda 0. Y todas las demás van a ser 0, porque la derivada de una constante siempre es 0. O sea que ahí ya no tiene sentido seguir derivando, digamos. ¿Sí? Bueno, las que tienen sentido físico, digamos, que lo van a relacionar con lo de física ustedes, son la derivada primera, que lo que indica es la velocidad. En física, esta función mide, la función original
es el desplazamiento, el movimiento o desplazamiento. La derivada primera permite calcular la velocidad de la función en cada punto, la velocidad de cambio, como si fueran los velocímetros de los autos. En cada momento me va indicando no la posición en la que estoy, sino la velocidad a la que voy. La posición, por ejemplo, o el desplazamiento me lo indicaría el Google Maps, por ejemplo. Me va indicando dónde estoy en cada momento. Eso sería esta función. La velocidad sería lo que indica el velocímetro, es la derivada. Bueno, a veces en Google Maps también te va diciendo a qué velocidad va. Esa sería la derivada del desplazamiento. ¿Sí? Esa es la derivada primera. Y la derivada segunda sería la velocidad de la velocidad. Siempre la derivada es la velocidad. Bueno, la velocidad del desplazamiento, bueno, ya entendemos qué es lo que nos da. Ahora, la velocidad de la velocidad, que sería la derivada segunda, nos da la aceleración. Les digo para que tengan en cuenta cuando estén viendo física, para que lo relacionen y no se les haga tan complicado. Aceleración. Bueno, de acá en más ya no sé qué significado le dan en física. ¿Sí? Pero bueno, con la derivada primera y con la derivada segunda pueden sacar velocidad y aceleración respectivamente. Bueno. ¿Preguntas hasta acá? Vamos a pasar a la práctica. Bueno, vamos a resolver entonces los ejercicios del práctico para que tengan de ejemplo y puedan ustedes hacer los demás de cada punto. Acá dice, mediante la aplicación de la definición, aplicando la definición de derivada, obtenga la derivada primera de las siguientes funciones y calcule, bueno, el valor de la derivada en distintos valores. ¿Sí? Entonces, en este caso, la definición, ¿se acuerdan? La derivada es igual al límite para cuando delta de x tiende a 0 de f evaluado en x más delta de x menos f de x, o sea, la función original, sobre delta de x. Eso es lo que hay que, esta es la definición. Ven que la definición de derivada habla de que es un límite. Definición, si quieren acá ponemos, la derivada es el límite del cociente incremental para cuando delta de x tiende a 0. Esa es la definición de derivada. Coloquialmente, simbólicamente sería. Entonces yo les decía, por ejemplo, vamos a hacer el más fácil para mí,
más fácil para mí, que es f de x igual a 3x menos 1. 3x menos 1. Entonces, el primer paso es obtener la expresión de la función cuando está evaluada en x más delta de x. Cuando está evaluada en x más delta de x. ¿Qué tienen que hacer entonces acá? Todas las veces que les aparezca la x, reemplazarla por x más delta de x. O sea que van a poner 3 por, entre paréntesis, pónganlo, x más delta de x menos 1. Bueno, ahí se puede distribuir, digamos, este 3, queda 3x más 3 delta de x menos 1. Esa es entonces la función incrementada que le decimos. El segundo paso es restarle f de x menos f de x. Restarle f de x. Entonces acá vamos a escribir y encolumnado con los términos semejantes de arriba, la función original es 3x menos 1. ¿Estamos de acuerdo? 3x menos 1. Y esto se resta. Entonces 3x menos 3x se anula y 1 menos menos 1 se hace 1 más 1, también se anula. O sea que lo que sería el delta de i, le llamemos, el incremento de la función es igual, bueno, al término que quedó, que es 3x. Perdón, 3 delta de x. Bien. En el tercer paso, lo que se hace es, se divide en delta de x. Dividimos en delta de x. O sea que ahí le hacemos delta de x y se divide acá en delta de x. ¿Estamos? Se arma el cociente incremental en el tercer paso. Bueno, en este caso nosotros vamos a poder simplificar acá delta de x con delta de x. Entonces nos queda que delta de i sobre delta de x es igual a 3. Y el cuarto paso es tomar el límite. Límite al cociente incremental para cuando delta de x tiende a 0. Que sería tomar el límite en ambos miembros. El límite para cuando delta de x tiende a 0 de 3. Este límite
es lo que se denota como la derivada primera de la función. Y es el resultado del límite. El límite en este caso me quedó una constante. Entonces el límite de una constante es la misma constante, es 3. ¿Sí? La derivada entonces de la función que teníamos que derivar, que era 3x menos 1, me queda 3. Que si lo hacemos por los teoremas de derivación también nos da ese mismo resultado. Y ahora lo que pide ahí el ejercicio es evaluar la derivada. Bueno, en este caso no va a tener mucho sentido, pero para 0, 8 y menos 9 y 9 cuartos. 0, 8 y 9 cuartos. Entonces, por ejemplo, la derivada para cuando x es igual a 0, bueno, como no tengo dónde reemplazar la x, me queda 3 nada más. Porque la derivada es constante, en definitiva. Pero en los otros ejercicios, no. La derivada cuando x es 8, es igual a 3 también. Y la derivada cuando x es 9 cuartos, es igual a 3. Quiere decir que la pendiente de la recta tangente es siempre 3. Está bien porque es una recta la función. Entonces su velocidad de cambio es constante. ¿Se acuerdan que dijimos cuando estudiamos la función lineal? La pendiente lo que indica es cuánto aumenta la y por cada unidad que cambia la x. Si la x se aumenta en 1, la y se aumenta en 3, en este caso porque la pendiente es 3. Bueno, eso sería lo que hay que hacer en el punto 3. ¿Alguna pregunta de ese ejercicio, del punto 3? Bueno. Acá en este ejercicio, que algo así hay en el parcial, dice, indique el valor de la derivada de la función cuando x es 3. Sería acá este 3, ¿no? O sea, acá. La derivada, acuérdense, es la pendiente de la recta tangente. Entonces ahí ustedes tienen la recta tangente y tienen dos puntos por donde pasa la recta tangente. Pasa por 3, 2, o sea, tienen un punto P, tienen un punto 3 que es de coordenadas 3, 2, sería este de acá, y tienen este punto Q, que es 9 medios, es de interpretación este ejercicio, 9 medios, 0. Entonces, la derivada de la función cuando x es 3 es igual a la pendiente de esa recta. Igual a, le vamos a poner acá primero, pendiente. Esto es por eso que es de interpretación conceptual, que la derivada es la pendiente de la recta tangente. Bueno, y ahora hay que ver cómo sacamos la pendiente.
¿Se acuerdan? Era I2 menos I1 sobre X2 menos X1. Bueno, a esto vamos a llamar nosotros X1 I1 X2 I2. Y bueno, hay que hacer la sustitución. Es 0 menos 2 sobre 9 medios menos 3. Me queda menos 2 en el numerador. Esto es 4,5 menos 3 es 1,5, que es 3 medios. Entonces ahora se multiplica así, menos 2 por 2, menos 4 sobre 3. Y ese es el valor de la derivada de la función para cuando x es igual a 3, menos 4 tercios. Eso es para reforzar esto que venimos diciendo, de que la derivada es la pendiente de la recta tangente a la curva en un punto. ¿Sí? Eso es lo que quiero que se quede ya. Sí. Tenemos los dos puntos por donde pasa la recta. Entonces, calculando la pendiente de esa recta, que es tangente a la curva en x igual a 3, acá no es 3, acá es 2. X es 3, y es 2. Por eso acá el punto 3, 2, y después tenemos el 9 medios, 0. Entonces, con esos datos podemos calcular la pendiente de esa recta que es tangente a la curva, y la pendiente de la recta tangente a la curva se llama derivada de la función en ese punto. Bueno. Y acá ya, en el punto 5, tiene para calcular, pero mediante la aplicación de los teoremas, ya no la definición, sino ya directamente con los teoremas. Yo no sé si les habilité en el aula virtual, ya me voy a fijar. Si no, pueden buscar también tablas de derivadas. Todo esto que estuvimos viendo, por lo menos acá hasta tangente lo que vimos fueron las derivadas. Esta no sé si es la más clara. Acá tienen que ver miren, estas dos primeras columnas. La clase que viene vamos a ver la segunda columna, las otras dos columnas. Pero en las dos primeras columnas, fíjense que están resumidas las reglas de derivación que estuvimos viendo. Si la función es constante, la derivada es 0. La derivada de la x es 1. La derivada de x cuadrado, por ejemplo, es 2x. Cuando es x a la n, a cualquier número,
número distinto de 1, ¿no? Cuando es 1, la derivada es, o sea, cuando es x a la 1, la derivada es 1. Pero cuando es x a la n con n distinto de 1, la derivada es n por x a la n menos 1. ¿Se acuerdan? Bueno, acá hay este sería un ejemplo particular. 1 sobre x, nosotros lo resolvimos como x a la menos 1. ¿Sí? Así que este, bueno, no estaría. Bueno, cualquiera de estos, en realidad nosotros lo aprendimos a transformar como potencia con exponente negativo y lo derivamos así. ¿Sí? Y después lo que vimos hoy es raíz cuadrada de x, que la derivada es 1 sobre 2 raíz de x. El raíz cúbica de x creo que lo hicimos en la clase pasada, pero lo convertíamos en en x a la 1/3. ¿Se acuerdan? Bueno, y después se volvía a transformar y quedaba de esta manera. Este no lo vimos, el de a a la x no lo vimos, vimos el de e a la x, la derivada es e a la x. Vimos el de logaritmo natural de x, que la derivada es 1 sobre x. Y este lo vimos también. Cuando hay distintas bases, 1 sobre x por logaritmo natural de esa base. De la base a de acá, de este numerito es este de acá. Y después vimos, la derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno, y la de tangente, nosotros lo vimos como 1 sobre coseno cuadrado o secante al cuadrado. También por identidades trigonométricas esto puede ser 1 más tangente al cuadrado de esto. También puede ser así. ¿Sí? Bueno, y este no lo vimos, que es la cotangente. Bueno, hasta ahí creo que van a ser las derivadas que vamos a utilizar. Esto para el parcial la van a poder tener, la tabla de derivadas pueden tener, pero con la práctica yo creo que más se la van a saber de memoria, pero para que no estén nerviosos, ¿sí? Pueden tener la tabla de derivadas para el parcial. Bueno, el parcial va a ser el primer lunes de noviembre. El 4 de noviembre tenemos para el parcial. El 11 sería recuperatorio. ¿Sí? Esa ya es la última semana. Termina el 15, el cuatrimestre. Bueno, o sea que nos quedan 2 clases a nosotros. 2 clases antes del parcial. Va a ser sobre esto de derivadas. La clase que viene vamos a ver un poco más de lo que es derivadas, y la otra clase vamos a ver lo que es máximos y mínimos, de la unidad 4, ¿sí? Y eso va a entrar para el parcial. Bueno. Por eso me interesa que vayan resolviendo los ejercicios del práctico. ¿Sí? No son muy distintos a lo que ya hicimos en clase. Así que por eso ustedes lo pueden hacer. A ver, el punto 5 tiene seno y coseno, pero como suma, entonces la derivada sería la suma de las derivadas. La derivada de seno es coseno, la derivada de coseno es menos seno. Entonces le quedaría coseno menos seno en la derivada. ¿Se entiende? Esto lo pueden derivar como el cociente ya de función. Ya saben el cociente de función, vimos hoy. Y estos son muy parecidos a los primeros, digamos, derivan y calculan la pendiente, o sea, reemplazan en la derivada por el valor este, que es el valor de la x. ¿Se entiende? Derivan y después reevalúan esa derivada para cuando x vale menos 1, por ejemplo. O acá
para cuando x vale 2. Acá para cuando la x vale 2. Acá para cuando la x vale 3. O sea, la derivan a las funciones que ven que no son difíciles y las evalúan para ese x. ¿Estamos? Y acá tienen el punto 8, que con lo que vimos hoy pueden resolver, porque tienen producto de funciones. Fíjense acá, estas 6 primeras son productos de funciones. Y las últimas 3 son cocientes de funciones. Esta inclusive como una suma y se puede resolver más fácil. Lo ponen a esto como x a la menos 2. ¿Se entiende? Como lo veníamos haciendo en la clase pasada. ¿Está claro cómo trabajar? La idea es que ustedes logren autonomía y que la clase que viene vengan con ejercicios que digan veamos este o lo puedes resolver a este. ¿Sí? Entonces queda para que practiquen y vengan con las dudas la clase que viene. ¿Sí? El punto 9 el punto 10 también lo pueden hacer porque fíjense que es cociente de funciones, o sea que lo pueden hacer. Y el punto 9, que sabe haber ejercicios de esto en el parcial, lo vamos a resolver en la clase que viene. Es cortito, no hay que hacer cálculos. Es también conceptual, digamos, para ver si se acuerdan las reglas. No hay que hacer cálculos, o sea, no hay que derivar, sino reemplazar los números estos correctamente. ¿Sí? Pero lo hacemos con más tiempo la clase que viene. ¿Sí? Pero un ejercicio como este va a haber también en el parcial. Así que bueno, practiquen, resuelvan. Tienen muchos ejercicios para hacer hasta el 10, hasta el punto 10. La clase que viene vemos el punto 11. 11 y 12. Y vamos a ver si el 13 también. La clase que viene terminamos esta unidad.